Buenos días, ¿estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una semana más, o un mes más, a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, que es un proyecto de co-creación y sin ánimo de lucro. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gael, pues bien. ¿Todo bien? Bien, sí, y aquí empezando el veranito. Sí, ¿no? Ya manga corta, tú y yo, tal. ¿Cómo digo lo de los presijos hitos, eso? Veranito. No. ¿Sabes? O el terraceo. No. Tardeo, no me gusta eso. El tardeo te gusta. Otra cosa me suena mucho a nochecita con mis niñas. No me gusta. El tardeo te gusta. Me gusta salir de tarde, eso sí. Pero la palabra no. Pero porque sales de tarde, te lías, ¿sabes? Te lías, ese es el problema. Te lías. Y nos estamos liando. Bueno, llevamos. ¿Qué tal? Yo bien. Bueno, la verdad que soy un hombre encerrado en su casa. Sí. Estudiando. Como todo. Bueno, sabéis que estoy estudiando el CFA, así que bueno, pues me presento. Estamos a domingo, esto sale el martes, pues el mismo martes me toca presentarme al CFA, así que estaba encerrado. Estás totalmente Me aislado. has tenido que sacar de casa. Ya, sí, la verdad es que sí, la verdad es que tú también te viene bien, tal, Sí. está bien. La verdad que estoy descubriendo que hay algo fuera de mi casa. Hay algo para trabajar, estudiar. Sí. Bueno, Está bien, ¿no? Es sano para la mente. Que nada, llevamos unas semanas desde la última vez que hablamos muy moviditas. La verdad es que llevamos moviditas. un año y pico muy desde el bonito, COVID. sí. Sí, bueno, pasamos el verano tranquilo, un verano tranquilillo, con poca cosa, pero sí, la verdad es que está siendo intenso. Estamos montados en una montaña rusa y Sí. yo no sé cuándo se va a parar esto, la verdad. De momento vamos hacia abajo, ¿no? En la montaña rusa. No, a ver, parece que sí, a ver, el mercado claramente va en contra. Sí. O sea, en todos los mercados ahora mismo, en todos los assets, va en contra. Sí, todo va hacia El abajo, dinero ¿no? va en contra porque tiene inflación, las acciones no hacen más que caer, Las criptos. las criptos están quebrando, los bonos, el otro día veía un gráfico que era el peor mercado de la historia de bonos. Nunca habían perdido valor tan rápido con el Bloomberg Index que coges. Está muy sesgado por el dólar, obviamente. Entonces tú lo estás pasando muy bien en el trabajo. Lo estoy pasando muy bien. Yo... Estás divertido. Muy bien. Con cada renovación, más caída de lluvia. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir poco a poco, ¿no? Sí. Queremos hablar un poco del mercado y principalmente lo que más pesa en el mercado, que son las tecnológicas, ¿no? Últimamente ha habido presentación de resultados en las últimas semanas. Han presentado resultados, entre otras, Netflix. Que Sí. se ha metido una buena hostia. Ahora, si quieres, hablamos de ello. Sí. Podemos seguir hablando de Twitter, que ya en el último capítulo estuvimos hablando de Twitter y hay la continuación de Esa es la única que subía. nuestra historia. Y ahora Y ahora ha vuelto a caer. caer. A ver, es normal, o sea, me refiero, es lógico que todas estas tecnológicas hayan caído. Primero están presentando resultados todas las empresas y claro, pues algunas no están reflejando lo que se espera. Entonces, bueno, pues el mercado pues les da. Sí. Les da y les las está tira para dando abajo, muy sí, bien. les da para abajo. Les está dando Pero bien. hay que pensar que las tecnológicas se estaban pagando a múltiplos muy exigentes. O sea, digamos que de media siempre se dice el PER, que para el que no lo sepa, el PER es como el precio partido por los beneficios, el Price Earning Ratio. Básicamente, lo que te dice es más o menos ¿Cuánto tardas en repagar una empresa, no? Sí, en función de los beneficios, de lo que cotiza, ¿no? Entonces, digamos que históricamente siempre se ha dicho un PER de 8 o 10 es como la media, por encima de eso es caro,
no es tan sencillo, ya lo sabemos, en función de si la empresa es mejor o peor. Si las empresas tecnológicas que se supone que escalan más rápido, sí, que tienen... Que están creciendo más, ¿no? Claro, suelen tener, pues, la media histórica, por ejemplo, del Nasdaq, que es un 30p, pues han estado pagando empresas, pues, las que daban beneficio, porque ese es el tema, que es que... Pues, algunas ni daban beneficio. Claro, Peloton, Shopify, Lemonade, la aseguradora, se han estado pagando a PER infinito, o sea, no... O sea, oye, si no te da beneficio, el PER... Claro, o sea, no hay PER, entonces... puedes ir a otros múltiplos, pero al PER, ¿no? Claro, pero bueno, te puedes ir a price sales. Bueno, pues si pagas un price sales, que es el precio partido por las ventas, ¿no? Sí, el revenue, o sea, los ingresos, y lo estás pagando a un múltiplo de 50, cuando eso debería ser un múltiplo de 10, 15, 30 en un caso extremísimo, pero claro, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque al final todo va ligado a dónde están los tipos de interés. Si el activo libre de riesgo, que siempre ha sido el bono, sí, o un año, lo que sea, si se te sitúa al cero, claro, tú estás dispuesto a asumir más riesgos, porque claro, porque con tu activo libre de riesgo, claro, no estás sacando beneficio, ¿no? Claro, en principio es como si te pudieses endeudar al cero, que no es al cero, pero muy barato, y comprar acciones, entonces te puedes apalancar, es mucho más sencillo. Obviamente, cuanto más va subiendo el precio del dinero, que por eso es al final el activo libre de riesgo, claro, los múltiplos van siendo más altos. Entonces, es una putada, pero es lógico que todas estas empresas caigan pues un 70%, un 75%, ¿sabes? Creo que hay otro punto que es interesante y creo que luego lo hablaremos cuando venga el tema criptos. También creo que hay ciertos momentos en los que los mercados funcionan así, ¿no? Tienes crecimientos muy elevados, se crean ciertas burbujas, esas burbujas se pinchan, habrá empresas que les pasará esto factura. Y creo que es lógico en cierto momento, oye, toda esta euforia que se ha estado viviendo decaiga un poco para que, oye, se limpie un poco a lo mejor estas empresas que seguramente dentro de todas estas tecnológicas hay alguna que en el fondo no valga nada. No creo no solo eso. Y dentro de 10 años ya ni esté. Y otras que, oye, pues caerán mucho ahora, por X razones, se limpiará y volverá a salir más reforzada. Una Microsoft en la burbuja.com es lo que le pasó, por ejemplo, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Y no hay que... Oye, esto no es el fin del mundo, no es malo. No, esto en principio así, o sea, estas cosas son lógicas. Lo que no es lógico es el mercado en el que veníamos, en el que no paraban de imprimir dinero, de inyectar liquidez, obviamente, generas más estas disrupciones. O sea, no... Porque ya no es un tema solo de las tecnológicas, o sea, hay empresas seguramente, muchas empresas zombies, que son empresas, sí, o sea, yo leía no hace unos años a Daniel Lacalle, que básicamente hablaba de una serie de artículos en los que desgranaban empresas de paneles solares que decían que eran empresas zombies, que vivían en base a la deuda. Pues no sé, yo no me puse a analizarlas en su momento, pero puede ser, o grandes empresas multinacionales que a lo mejor se han ido endeudando simplemente porque han ido perdiendo, por lo que sea, por optimización de costes. O sea, hay un montón de cosas que se producen esas disrupciones simplemente porque si tú te apalancas, además, claro, esa deuda la vas a tener que pagar en algún momento. Y ya no se trata de que la puedas pagar o no, porque tú puedes pagar los intereses de la deuda, pero la deuda tienes que pagar el montante también. Claro, si tú pides $1.000.000, vale que los tipos estén a cero, entonces tú los intereses, año a año, tú durante 10 años no pagas ningún tipo de interés. Pero llega un momento que tienes que pagar el principal. Claro, y cuando tienes que pagar el principal dices, bueno, no lo pago, lo que hago es refinanciarla, pero me han subido los tipos de interés y de repente estoy con tipos de interés al 5%, tengo que pasar a pagar un 5% de interés sobre esa deuda que tengo, bueno, me hunde la empresa. Porque no tengo cash para pagar esos intereses. No estamos hablando ni de principal, es interés. Sí, no, es que puede ser o que no te den la deuda, simplemente. Porque cuando los tipos, además, se produce eso, los spreads, cuanto
cuanto más bajos están los tipos, más se tienden a acercar. Pero cuanto más suben los tipos, más se suelen alejar. Y me explico. Tú imagínate que eres Gael Corporation. Gael Corporation se ha venido financiando a un 0 y entonces no se financiaba al 0, estábamos a 0 y entonces se financiaba a un 1%, un 1,5 y tal, y bueno, y Gael, pues bueno, pues era una empresa triple B menos, ¿no? O sea, un rating que no está mal y eso. Suben los tipos a un 3% y entonces a lo mejor ya toda esa deuda que tú tienes que pagar en los múltiplos que saca Moody's y Standard & Poor's ya es un W más, ¿vale? Es un doble más, que parece un escalón de menos. Sí, pero y ya tienes eso, más que luego, claro, si el gobierno se está refinanciando y financiando un 3%, ya no es que tú te vayas a financiar a un 1,5, a lo mejor es que te financias al doble. Claro. Porque suelen ser, estas cosas son exponenciales, entonces a lo mejor de repente te estás financiando un 6 o un 8, más la diferencia entre el rating que te han bajado, es que a lo mejor te estás financiando de repente a un 10. Claro. Y entonces de repente Gael Corporation, que era una empresa genial, de gente muy simpática y agradable, pues de repente vas a hacer lo mismo, pero que no puede pagar la deuda. Claro, de repente, oye, pero si nosotros éramos gente genial y tal, sí, pero bueno, pues vuestro producto, pues al parecer no era tan bueno vuestro modelo de negocio. Entonces es complicado, pero es lógico que pase. Sí. Es algo sano en cualquier mercado. Entonces, yendo un poco más en profundo, ¿qué ha pasado con Netflix? ¿Por qué se ha metido tan hostia? Porque ha presentado resultados que, bueno, tampoco dices, bueno, han caído un poco los usuarios que tenían, pero tiene sentido, ¿no? Porque han perdido usuarios de Rusia. Entonces, en el fondo dices, joder, pero en el fondo, si excluyes Rusia, han crecido en usuarios. ¿Qué ha pasado ahí detrás? El momentum de Netflix es curioso y complicado. Y básicamente lo que pasa es que lo que se espera siempre de Netflix es que crezcan en usuarios. Suscriptores, ellos crecen en suscriptores, crecen. Y entonces tienen que ir, pues las estimaciones dicen, yo qué sé, 200 millones de usuarios. Bueno, pues sacan 203, todo el mundo está contento, sube. Que saca 199, pues baja. Es cierto que esta vez no ha sido un tortazo tan gordo. Es cierto que cada vez estaba más exigente, pero claro, está primando todo este tema de los tipos siempre por detrás, ¿no? Entonces tienes ese problema. Y luego aparte, es cierto que ellos quitaron toda la plataforma de Rusia, que eran como 7 millones y pico de usuarios, que bueno, 7 millones y medio me parece que eran, si no me equivoco. Pero es cierto que si quitando eso, pues como que habían subido, pero es cierto que aún así no han subido lo que se esperaba. Y ya empieza, el problema es cuando empiezan con estas cosas así, estas empresas empiezan ya a tambalearse, o sea, empiezas a darle vueltas al coco. Claro, y ya no es un growth tan exagerado, ya... No, pero ya no solo eso, sino tú imagínate que tú eres el management. Tú el management, al final, tú como management de repente te metes un tortazo a la acción y tú tienes que contestar de alguna manera. No estamos creciendo, pero bueno, tenemos estas posibilidades. Entonces ellos lo que plantean es, vamos a hacer que la gente no pueda compartir Netflix vamos a poder, no sé qué, solo dentro de una casa... Y entonces empiezas con estos temas. ¿Cuál es el tema? Que también hay que hacer los comparables con cuando Disney Plus saque, pues a ver cómo han crecido, HBO, si están creciendo o no. Disney es cierto que han crecido muchísimo. Yo creo que es la única plataforma que yo no tengo. Sí, yo tengo. También es la más cara. También es cierto que es la más cara, pero bueno, pero que no deja de ser curioso que están teniendo, Disney está teniendo ese crecimiento y luego por supuesto aparecen todas las voces en plan de, pues mira, Netflix lo que le pasa es que básicamente está teniendo un problema de contenidos. Puede ser, yo como usuario de Netflix puedo decir que la verdad que últimamente me ha sorprendido. Y es que no está teniendo nada de Netflix, es cierto, o sea, yo espero The Crown, luego no están teniendo nada como de premios, cosas de esas. Es un poco complicado, ¿no? Y luego aprovechan unos para darle porque dicen que es que están haciendo series muy woke. Pues no sé, ¿tú crees que están haciendo series muy woke?
que como casi no veo Netflix. Pues sí, es verdad que te da la sensación que tira... Cuando saquen esa serie de unos tíos que están estudiando el CCA, esa la hizo compañías, eso no nada que ver. No, eso no, porque yo ya solo veo Billions y... me ayuda a estudiar el CFA. Sí, en Billions que hacen un 600%, el hedge fund siempre hace un 600% anualizado. Claro. Eso es siempre su pitch. No, usted no tiene que estar en una empresa en la que pueda hacer un 15, tío. O sea, un 15, un hedge fund que hace un 15, ojalá. Tiene que estar con alguien que haga un 600%. Señores, el 600% no lo hace nadie. O sea, no lo ha hecho nadie que sepamos hasta el momento. Y no sabe. No, igual sí, a lo mejor de repente aparece un tío de tal y que eso se convierte en los 5 años, se convierte en el tío más poderoso de la historia, porque un 600%... Pues 600% lo puedes hacer, no sé, a lo mejor lo habrá hecho... Con €1. No, si el juego es €1. 600. No, lo habrá hecho, pues me imagino... ¿Cómo se llama esto? Elon Musk y todos estos Jeff Bezos, y seguramente hace su riqueza anualizada desde que crearon la empresa, igual es un 600%, no lo sé. No lo sé, puede ser complicado. Pero bueno, el caso es que sí que se dice eso, ¿no? Que puede ser que Netflix es muy... Sí. Está esa pelea de fondo. Es cierto que pueden tener un problema de contenidos, yo no digo que no. Y luego también hay otro punto que creo que, bueno, es lo que hemos hablado un poco antes y creo que tiene bastante peso. Es el tema de que, en el fondo, Netflix contablemente está haciendo unas jugarretas un poco graciosas. Que es cómo deprecia sus activos. Si quieres explicamos un poco primero qué es depreciar activos, porque igual no todo el mundo entiende lo que es. Depreciar un activo es, oye, Netflix es productora de muchas de las series, algunas las compra y otras las produce. Y lo que dice es, oye, ese dinero que me ha gastado en comprar o producir una serie, en vez de directamente decir, me he gastado, pues no sé, 100 en hacer esta serie o en comprarla o etc., me he gastado 100 y me lo imputo en gasto este año, lo que dicen es, bueno, es que lo voy a depreciar, no recuerdo en cuánto lo estaban depreciando, 2, 3 años puede ser, 4. Sí, dependiendo de la serie. De la serie, ¿no? Pero lo estaban depreciando, si no recuerdo mal, a mí me suena que eran 3 años o algo así. Sí. ¿Qué pasa? Que una serie, no sé, yo estoy pensando, Élite. Y Élite ha tenido muchas temporadas y demás, pero ¿quién está viendo la temporada 1 de Élite? Ahora mismo la temporada 1 de Élite, que habrá sido hace 4 años que habrá salido, es que a lo mejor lo están acabando de depreciar en este ejercicio contable. Quiere decir que están siguiendo pagando, están siguiendo metiendo en su balance el gasto de la primera temporada de Élite. Y ahí yo creo que es peligroso, porque en el fondo están alargando mucho estos gastos. Sí. Y eso yo creo que puede ser un ejercicio muy peligroso, sobre todo para mí por el hecho de que en el fondo ellos quieren vender un tipo de divertimiento que es muy rápido, que la gente se come las series en una semana. Sí. Pero eso en la plataforma, es que hay muchas que ni aguantan 3 o 4 años. Hay series que están 2 años y ya no están o ni se ven. No, y cada vez hay más nichos y cosas de esas, es muy curioso porque te metes, lo típico de los perfiles, te metes en el de SEA y salen cosas distintas. En el mío siempre salen documentales. Y de la Segunda Guerra Mundial, que yo he visto uno. Pero está emperrado, porque a mí me gusta ver... la inteligencia artificial de Netflix. No, pero que me refiero que sí, que puede ser, pero por ejemplo es curioso que me metí un día en el Netflix de Carlos, de mi amigo Carlos, y era totalmente distinto. Y había un montón de series de animación que tiene buena pinta. Y no solo eso, sino que un montón de series, en verdad, muy woke, de la patrulla LGTB, unas cosas que yo estaba diciendo, ¿esto? Claro, es que a ti igual la inteligencia artificial no nos lleva a series. No, pero eso sí me puedo poner, pero no sé, pero aún así... O sea, yo no tengo ningún problema, o sea, lo que quiero decir, yo no creo que ese sea el problema. Sí es cierto que pueden tener un problema de contenido, pero yo no creo que sea un problema de contenido político. No, más de calidad de contenido. Porque en Disney está igual, ¿sabes? O sea, al final Disney también está muy metido en esa movida y en principio parece que va bien. Pero al final veo más HBO. Sí. Sí, es menos volumen, pero más calidad. Y YouTube veo también bastante más. ¿Sí? Veo mucho. Sí, yo creo que para mí YouTube es... Lo he escuchado ya varias veces y voy a robar esta frase, no recuerdo ni a quién se la he robado. Para mí YouTube es la tele del futuro. YouTube y
¿cómo se llama? Y Twitch va a ser la tele del futuro. Sí, pero bueno, básicamente. Hablando de tecnológicas, una con la que nos divertimos la semana pasada hablando y con la que ha seguido habiendo mucha movida, Twitter. Ya, Twitter, buah. Entonces, ¿qué ha pasado desde la última vez que hablamos? Es que después de que lo último que hablamos fue Elon Musk la quería comprar. Dice que la compra. El planta ahí, 44.000. Que vamos a hacer una cosa, que la quiere comprar a 54.20. Yo estoy seguro que el 4.20 se lo ha metido ahí. ¿Por qué han salido los huevos porque 4.20 es el código internacional en Estados Unidos para pedir marihuana. Os lo digo, esto no es un consejo de inversión, ni es un consejo de compra, ni mucho menos. Simplemente es una curiosidad. Porque ya lo dijo una vez con Tesla, voy a quitar la 420. Sí. Le gusta mucho, sí. Le gusta mucho a Elon todo este tema de trolear con estas cosas. Sí. Ya le vimos en el podcast de Joe Rogan fumando. Fue de Joe Rogan, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, de hecho yo creo que esta noche también ha estado fumando porque ha empezado a insultar a la gente en Twitter. O sea, hace una cosa muy rara. A ver, digamos que no es la persona más normal del mundo. No, seguramente, también te digo, si tuviésemos ese coeficiente intelectual que debe tener, con la inteligencia que tiene y todo yo no creo que tampoco sea un problema de eso, sino también es un problema de endiosamiento y de cómo se ha desdistanciado los mundos. O sea, hoy en día es muy fácil poner un tweet y causar un impacto, ¿sabes? O sea, es muy cercano cuando antes, o yo que sé, todas las estrellas de cine, los futbolistas y todo eso, tú tienes un montón de información todo el rato, has visto sus casas. Antes no, antes era como esa gente, ¿no? Esos semidioses, ¿no? Y ahora ya eso no ocurre. Son como mucho más cercanos. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y sus cosas malas es que si un día pues está enfadado se pone a insultar. Básicamente lo que ha pasado, o sea, él ya va a intentar comprar Twitter, dice que lo compra, está hablando de las cosas, se ha echado para atrás ahora. Dice que sigue en orden de comprarlo, pero que el tema es que a él le interesa, mirad, ellos dicen que o sea, según Twitter, ellos dicen que el 5% de las cuentas son bots. Sí. Yo creo que ya me parece una barbaridad. O sea, yo te diría que Twitter son el 20% bots. Ya. Es que no es normal. Ya. Cuando hay trending topics y cosas de esas, a veces que me meto, lees y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Más siempre es lo mismo. Sí. Y mismas frases, todo muy parecido. Y la gente que está muy metida en Twitter, o sea, yo recuerdo, siempre pasaban las elecciones y cosas de eso, ¿no? La gente cuando está muy metida en Twitter, yo qué sé, o sea, yo he conocido gente, tanto por ejemplo en elecciones, tanto de Vox como de Más Madrid o de Podemos, que han estado totalmente convencidos, de que si iban a ganar las elecciones, simplemente porque decían, es que, mira en Twitter, todo el mundo, o sea, no hay nadie del PP diciendo vota al PP, no hay nadie del PSOE diciendo vota al PSOE. Ahora empieza a haber un poco más, claro, obviamente, pues hay unos drivers ahí, pues como en eso, como con todo, o sea, a mí me llama la atención series de televisión, o sea, programas de televisión, que luego tú ves las audiencias que tienen. Son muy y bajas. No tienen más audiencia que Ibai y de repente, o sea, de un público además que se presupone más viejo. Sí, que utiliza menos Twitter y etc. Exacto, que por no es lo mismo el que esté conectado al Twitch de Ibai y tiene 400.000 personas, medio millón de personas, de esos es probable que pongamos un 70%, 60% tenga Twitter o esté metido ahí. Entonces puede hacer determinadas conexiones ahí. Pero es cierto que ellos tienen el chat también, pero muchos lo dirigen también el tráfico a Twitter. Sí. Me resulta extraño que tengan los trending topics por encima programas tipo Sálvame. Sí, que es un público mucho más mayor, que no está acostumbrado. Claro, no sé que yo no digo por nada. O sea, entonces quizás es que hay muchos drivers ahí que tú los pagas, ¿sabes? No lo sé, pero que puede ser. Muy probable, pero como seguramente también en Instagram puedes comprar followers, puedes comprar... Sí, se ve muy claro. Se ve muy claro porque hay veces que ves followers y que no tienen... El otro día veía una de las cosas que decían, que es que el New York Times tenían no sé cuántos millones de followers en Twitter
y cada noticia de ellos tenía una media de 300 likes o algo así. Hombre, pues eso es un poco raro. Llama la atención. Cuando una... de hecho Elon Musk bromeaba con eso, poniendo una imagen de no sé qué, y de repente tenía, yo qué sé, 600.000 likes, ¿sabes? Entonces, que puede ser, y que tengan razón, pero ¿por qué lo saca a colación ahora? Porque está intentando tirar a la baja el precio, porque sí, vale, pero cuando... Vale, es cierto que en términos de 44.000 millones se ahorra un 5%. Pues no está mal. ¿Es porque alguien le está poniendo pegas? ¿Es porque la financiación que se supone que la tenía asegurada la estaba poniendo pegas? ¿Es porque está haciendo front-running? ¿Ahora vende las acciones? Hay que ver. No sé. No sabemos. No qué sé. está pasando. A mí... Pero también, aquí también hay un poco lo que ha salido también a colación, es que le han debido empezar a pasar datos de cosas Twitter, datos confidenciales que la saca a la luz y bueno, le han llamado a los abogados de Twitter a decirle, oye, estos datos no deberías sacarlos a la luz, te vamos a meter un palo. Sí, lo que le dijeron es pues, respecto a los bots, que le pidió a la gente en Twitter que cogieran y hiciesen grupos de 100 y que en esos 100 mirasen a ver que podía ser un bot. Y entonces, básicamente desveló que esa era la manera en la que Twitter miraba cuántos bots había. O sea, que Twitter coges una muestra aleatoria de 100, 100 es una mierda. Es una muestra enana. Enana. O sea, yo no soy matemático, pero si tu n es 100... O sea, para un economista, si la n 30, mayor de 30, ya es una normal. Pero yo, en mi experiencia, como economista, yo he cogido muestras de 30 y decía, esto no es una normal ni de coña. Pero esto no parece una normal. O sea, obviamente sí, entonces... Y, no sé. Y además, para mí... 100 me parece muy poco. Y sobre todo que es que, joder, creo que Twitter debe tener maneras mucho mayores de darse cuenta de si tienen bots o no. Es que es complicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Es tan complicado? No lo sé. Puedes exigir ciertos tipos de verificación. Ah, bueno, eso sí, pero digo hoy en día. Hoy en día, porque yo... ahora coger y ver, no, pero ahora coges y a todos tus usuarios de Twitter les exiges que se verifiquen por número de teléfono, correo no, porque igual... número de teléfono sí que hay, ya. ¿Ya tienes verificación por sí, número de me teléfono? parece que sí. No sé, cierta. Estoy seguro que va a haber formas de verificar quién es usuario real y cuál es bot. Hasta qué... Es que yo creo que está más el punto hasta qué punto Twitter le conviene que haya bots o no. Es que les conviene, claro. Les conviene por lo mismo que lo de los usuarios de suscripciones de Netflix. Claro. Al final no quiere decir que tiene muchos usuarios activos. Todos esos, Facebook, o sea, antigua Facebook, Meta, Twitter, Snapchat, todos estos han crecido igual que salían los usuarios. Siempre hablaba el driver de los resultados, que decía si eso iba a subir o a bajar la acción, siempre era el número de usuarios nuevos. Claro, llegó un momento que Facebook tuvo que cambiarlo porque pues ya no quedaba nadie más en el mundo, ¿no? Que no tuviese Facebook. Llega un momento que dices, oye, ¿cuánto dinero recaudo por usuario? ¿Cuál es mi crecimiento de revenues por ingresos de publicidad? Etc. Claro. ¿Cuánto saco por vender ilegalmente los datos de todo el mundo? ¿Cómo se llama? Campañas electorales. No, Cambridge Analytica. Claro, o sea, sí, pues todo esto al final afecta. Pero bueno, estoy seguro que te vas a... No sé, ¿tú crees que la va a Annual comprar? Reports? ¿Tú crees que al final la va a comprar? Esa es la gran pregunta. O sea, dentro de un mes vamos a venir aquí, igual sigue el pueblo, pero dentro de un mes cuando volvamos, o sea, ¿tú crees que al final va a ser Elon Musk el CEO temporal o lo que sea, pero el propietario de Netflix, de Twitter? Pues igual es ser un poco, no sé, creer demasiado en Musk o ver el buen lado de la persona, ¿no? Pero yo creo que sí. Me explico. Yo sí que creo que Musk busca tener una red social que sea mucho más libre de lo que es Twitter hasta ahora. Es que yo veo que va a cambiar el pájaro a poner su cara. Y bueno, yo estoy a favor. No Si se la compra es suya. Yo pues la dejamos usar. O sea, yo no creo que sea para llorar. No. Una estupidez de seguro, estas tonterías de... Creo que estamos muy lejos de entender cómo piensa Musk. Eso es lo primero. No debe ser fácil meterse en su cabeza y entender cómo piensa y por qué lo quiere hacer exactamente. Sí que creo que hay ese lado de querer tener una red social mucho más libre, que es un poco lo que decía por lo que lo quería hacer, eliminar ciertas cosas, tal. Estoy seguro que detrás también hay un económico
No, eso por supuesto. Sé que él está convencido de que puede ganar mucho dinero con esta operación a largo plazo. Tampoco creo que sea un tío que esté pensando aquí a 5 o 10 años. Quiero decir, es un tío que está que tiene una empresa como SpaceX que quiere ir a Marte, colonizar Marte. No es un tío que piensa en el corto plazo, ni mucho menos. No, eso desde luego. Que lo haga a coña y por algo en especial me extrañaría. No creo que sea a coña, pero no sé, que a lo mejor se eche para atrás porque al final haya dicho, ostras, al final estoy comprometiendo 44.000 millones de mi patrimonio con lo que puede venir, que a lo mejor encima... No sé cuál es el patrimonio real de Musk. 100 y pico mil o algo así. 100 y pico mil. Pasa que, bueno, a ver, es que si Tesla mañana sube un 54% abajo, a lo mejor ya son... Ya tiene... 60.000, es que no... Bueno, pero es que habría que ver qué condiciones le han dado los prestamistas... Es que hay muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas que no sabemos. Bueno, muchas cosas que no sabemos. No, yo ojalá la compre porque... ¿Tú quieres que la compre? Yo sí, yo creo que la compre. ¿Tú quieres que la compre? Sí, porque, bueno, total, si cambia, pues a lo mejor cambia positivo y si cambia negativo, pues da igual. Tampoco más espectacular de lo que hay. No. Sí. También, gente que trabaja bastante en este tipo de redes sociales o de empresas así más... un poco estilo Twitter, etc. Lo que dicen es que en el fondo tienen muchísimos empleados Twitter, no necesita tantos, que cobran una pasta y que no hacen tanto. Lo siento si hay algún empleado de Twitter por aquí. Puede ser. Os queremos y me encantaría hablar con vosotros y tener una conversación. Eso pasa en todas las grandes corporaciones, pero bueno, a lo mejor en Twitter además pasa especialmente. Yo es lo que he oído de gente que ha estado trabajando en este tipo de empresas, Facebook incluido, etc. Puede ser, perfectamente. Bueno, veremos. No sé. Veremos. Yo estoy seguro que si Musk lo hace, tiene razón. Pero bueno, pasamos a otra cosa interesante de los últimos días. Es que, vamos de hostia, esta de que, porque Twitter era muy famoso y luego cayó otro 15 o algo así. Claro, cuando dijo que no. Claro, pero sí, es que, en fin. Que se paralizaba la compra. A ver, otro. Y de hostia en hostia, esta es, bueno, ha reventado Luna, Terra, una cripto. No. Ha habido una hostia muy grande dentro de las criptos. Sí. Pero ha habido una cripto que ha quebrado. Sí, ¿vale? Ahora si queréis entramos y explicamos. Y ahora yo daré mi punto de vista. Pero ¿qué ha pasado? Ha sido muy rápido lo que ha pasado. Sí. Ha pasado en menos de una semana. La hostia. Ha pasado en 3 días. En 3 días, literal. ¿Cuántos millones había? Es que ni me acuerdo, pero a lo mejor 20.000 millones. Es que creo que 20.000 millones se han ido a la... Bueno, no se han ido a la mierda, no han más de 20.000, porque yo creo que 20.000 a lo mejor había en Terra. Claro, y hay que ver... O en UST, no sé, no estoy... Ha habido mucha pasta. La hostia ha sido gorda. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Pero ahora sí que entramos y vemos detalles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta última semana para que explote esto? A ver, ha habido mucha... Para empezar, vamos a empezar. Las criptos no deja ser... O sea, es algo muy interesante desde un punto de vista teórico, ¿vale? Luego hay que ver si desde un punto de vista práctico ya se puede hablar de si tiene sentido o no, pero no deja de ser muy primigenio, porque se habla de que yo qué sé, yo he escuchado a grandes tíos que saben de estos temas bien, que saben de temas de transacciones bancarias, que han sido directivos en Visa y a lo mejor ya no tienen nada de Visa, o gente, capos, te puedes fiar, matemáticos, etcétera, etcétera, que por ejemplo, una de las cosas que dicen es que a lo mejor las criptos tienen problemas de gasto energético, no solo eso, sino de número de transacciones que puedes tener, etcétera. O sea, hay muchas cosas que, bueno, pero no deja de ser algo que, oye, es excitante, es divertido, es algo que está surgiendo nuevo y que pueden salir disrupciones muy gordas, yo no digo que no. Y que a lo mejor esas disrupciones no sean ni siquiera lo que se nos está ocurriendo de momento. Porque es como, por ejemplo, yo creo que... hace 40, 50 años. Sí, 40 años, ¿no? sí, puede ser. Esa es la sensación que da. A partir de ahí, las criptos, ha habido, aparte de eso, que es el universo de las criptos, tenemos toda la parte de, digamos, la cultura cripto, ¿no? O sea, ha habido un driver muy fuerte de esto con narrativas muy simplificadas, esto es el futuro, esto es lo nuevo, esto lo va a petar, esto va a subir para arriba.
Y se ha metido muchísimo dinero allí. Ha habido muchos drivers y eso ha sido también bueno, porque ha habido mucho dinero allí que ha ido activando y sacando proyectos, y al final eso todo también es positivo. En el transcurso de todo esto, digamos que siempre hay una pelea entre los que quieren hacer la DeFi, ¿no? Que es el Decentralizing Finance System, o sea, que sería un sistema financiero descentralizado, o sea, que no haya bancos, no haya bancos centrales, o sea, todo se movería por la blockchain. Sí, todo se autorregula de alguna manera, que es muy interesante, y yo, digamos que moralmente... Claro, tú como liberal libertario, sí, moralmente creo que sí, lo verías. hay una parte ahí romántica que yo eso pues siempre me resulta muy interesante desde un punto de vista teórico, e incluso creo que puede ser práctico, muy beneficioso para la humanidad en general. Pero al margen de eso, bueno, pues uno de los proyectos que había muy interesantes era el de Terra Luna, que era, digamos, vamos a entender, hay unas monedas que se llaman stablecoins. ¿Qué son las stablecoins? Como la gente al final lo que hace mucho es especular en criptos, se generó un producto que se llaman stablecoins. ¿Qué hacen las stablecoins? Básicamente es una cripto que se asocia a la paridad con otro activo. El más común obviamente es el dólar. Entonces ahí... el activo de referencia a nivel mundial. Exacto. Entonces al final son monedas fiat. Normalmente podría haber alguna del oro, pero no son, y seguramente la haya, pero es muy difícil montar, es más difícil montar una del oro, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la interesante era estas de tenerlas en el dólar. ¿Qué beneficio tiene eso? Bueno, tú suponte que quieres recoger beneficios en algún sitio, que no quieres estar expuesto a Bitcoin, a Ethereum. Bueno, pues yo me voy a una stablecoin y se supone que ahí tengo el dinero. Las que hay, las importantes en su mayoría, o sea, Tether, Binance USD, etcétera, etcétera, son centralizadas. O sea, ahí están gestionadas, es como si fuese un fondo. Sí. Y tienen detrás, pues treasuries a corto plazo, etcétera, o sea, monedas, o sea, tienen como activos, de alguna manera activos. Y luego crearon una que era Terra Luna, que era descentralizada. La primera que podía tener sentido y que se había aguantado. Que tenías una parte que era Luna, que era la stablecoin, y por otro lado Terra, que era el token que, digamos, que sostenía como la fundación, la empresa. ¿Para qué? Y lo que funcionaba es que si se desestabilizaba la moneda, la UST, o sea, Luna, Terra, tú podías, no me sale la palabra, pero básicamente como que desmaterializas tokens, o sea, quitas tokens, sí, eliminabas tokens de tokens para dárselos o sea, intercambiabas entre una y otra. Entonces, eso que sucedía, que al final provocabas que ese siempre estuviese tú como Terra. Bueno, pues es cierto que a largo plazo tenía sentido, por eso tenía esos subidones como tenía. Si mucha gente acudía a Luna, que era la stablecoin, pues era muy fácil que cayese el precio de Terra. Pero claro, si de repente más gente se iba de ahí, era probable que también subiese. Dependía un poco de los vaivenes, ¿no? Entonces al final, pues era algo descentralizado, lo llevaba todo un algoritmo, etcétera, etcétera. Había grandes proyectos a su vez para que estabilizar más la moneda, con pools de liquidez, etcétera, etcétera, que se seguían ampliando. Ahora iba a haber una for pool, etcétera, etcétera, con no sé cuántos Ethereum, y un montón de cosas. Pero claro, el proyecto de momento está pues como era, pues como están creciendo todos estos proyectos. Se están desarrollando poco a poco, sí. Hay un driver que se dice que es que ha habido un ataque. Yo he leído mucho sobre el ataque, pero es cierto que no he leído todavía detenidamente. Normalmente cuando hay una cosa de estas en el universo cripto, lo bueno que tiene el blockchain es que al final los libros son abiertos, entonces tú en realidad podrás saber quiénes son los que han hecho esto. Entonces básicamente, de momento no lo he leído. No he visto tan así, o sea, yo he visto, es que se sabe, por ejemplo, Bitcoin una de las veces que cayó,
se sabía quién había sido el que había vendido, se sabía la cuenta, y tiempo después se supo qué tío era en concreto. O sea, mucho tiempo después, pero se terminó sabiendo, eso se sabe. Sí. Pero en este caso, pues se dice que básicamente ha habido una gente que ha prestado, tomó dinero prestado en Bitcoin, o sea, tomó prestado Bitcoin y de alguna manera lo usó en el UST para desestabilizar la moneda, lo cual obviamente provocó un pánico que tiró todo el universo cripto. Y si se los habían prestado en Bitcoin o en lo que fuese, pues básicamente volvieron a comprar Bitcoin. Supongamos que piden prestado 3.000 Bitcoins y cae un 30%, un 15%. Pues bueno, pues lo van a comprar un 15% más barato. Más en el transcurso de eso, ¿qué ha pasado? Pues básicamente lo que terminó pasando es que el ataque fue tan bestia a la moneda que ya Terra no pudo estabilizarlo. Básicamente fue un problema de liquidez, que eso pasa siempre, o sea, me refiero, eso es un problema que pasa en los mercados y no nos enteramos. Sí. Pasa muchas veces que cuando hay bancos, o sea, los bancos que están todos orientados a un banco central, a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo, pasa muchas veces que la Reserva Federal, en un día de repente los bancos le piden, no tienen dinero para hacer el número de transacciones que ha habido. Sí. Entonces piden prestado directamente al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal, y la Reserva Federal a veces acude en repo, que se llama, o sea, en overnight, o sea, de una noche, a lo bestia, o sea, acude con unas cantidades, en plan, miles y miles de millones, y claro, tú esa no lo tienes en eso no pasa, escrito, claro, por supuesto. Entonces, sí, bueno, no tienes bancos centrales para hacer. Exacto. Entonces, es muy complicado. Entonces se supone que ha habido un ataque y ha desestabilizado la moneda y obviamente esto lo ha tirado. Problemas. Es una pena, porque es cierto que Terra, bueno, pues era un proyecto de la DeFi, era un proyecto que parecía interesante. Yo creo que tenía muchas debilidades estructurales. De hecho, yo como proyecto de la DeFi lo tenía. Una vez que me metí en ello, ahora pues, un mes y medio o algo así, que lo estuve leyendo más, hubo como cosas así que no me cuadraban y entonces vendí gran parte de lo que tenía y me quedé una parte por romanticismo. Por apoyo. Eres un romántico, Diego. La DeFi hay que apoyarla, eso yo lo siento mucho, es así, o sea, no... Hay cosas, sí, no, total. La revolución no es gratis. Totalmente. Y bueno, pero lo que pasa es que bueno, la revolución no es gratis, pero tampoco soy gilipollas. O sea, no sé, tengo que comer, vivir y la vida es cara y hay inflación. Exacto, sí, exacto, todas estas cosas. Pero bueno, el problema es que yo creo que puede ser un duro golpe para las criptos. Yo lo veo en el fondo como... Es lo que te decía, yo creo que en el fondo tiene un lado positivo a largo plazo. A ver, entendamos, es una hostia muy grande para mucha gente, hay gente que se ha metido una hostia de mucha pasta, que ha perdido mucha pasta, gente que conocemos que ha perdido, tú has perdido el mismo pasta, pero lo mismo que estaba diciendo antes para las tecnológicas, una crisis, una hostia gorda, que ciertas empresas o ciertos proyectos, en este caso de criptos, quiebren, es algo normal y que va a pasar en el largo plazo. Me explico. Sí, eso tiene la creación de todo un sistema financiero paralelo, que es literalmente lo que es la DeFi, es la creación de un sistema económico paralelo, financiero paralelo. Es normal que proyectos que no tengan la suficiente madurez, o no madurez, sino que tengan ciertos defectos de estructura, se acaben hostiando y quebrando a corto plazo. Es una hostia gorda para las criptomonedas. A largo plazo es que es un proyecto que si no ha caído esta vez hubiese seguramente caído en el futuro por lo mismo o por otra razón, y que hará que se crean nuevos proyectos solventando este problema. Sí, pero tú no crees que, yo lo digo a largo plazo, pero a corto o medio plazo puede ser
La caída de Terra no va a poder ser un... Va a ser un driver solamente para que sigan cayendo las criptos durante un tiempo. Y que haya una pérdida de credibilidad en todo el sistema. Por supuesto. Y los sistemas financieros, tú y yo mejor que nadie sabemos que se basan en la credibilidad. Una de las cosas que nos enseña el CFA es la base de un sistema financiero, es la credibilidad, y sin credibilidad no funciona un sistema financiero. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo mucha gente que sigue creyendo en las criptomonedas. Creo que también va a haber gente que va a ser mucho más consciente de dónde está metiendo su dinero. Eso sí puede ser, sí. Gente que a lo mejor tenía muchísimo dinero metido solo en esta cripto se dará cuenta que, por ejemplo, es importante diversificar. Sí. Gente que solo tiene su dinero invertido en criptomonedas, oye, pues igual es interesante diversificar tu patrimonio. Sí. No sé, yo creo que si miras el lado positivo de las cosas, en el largo plazo, en el corto plazo no, y esto hasta puede generar que los gobiernos quieren entrar a regular para decir no, es que no se puede meter esta hostia, tal. Eso para mí me parece lo más jodido de todo. Sí. A mí eso es lo que me parece más jodido de todo. Pero bueno, es que aparecerán otros proyectos dentro de la DeFi. Yo creo que aquí lo mejor y lo más interesante de todo esto es la tecnología que está todo detrás y que se podrá usar y que se seguirá usando en el futuro. Y que va a ser muy interesante. ¿Tú no crees como... no eres del club de Charlie Munger? Que sabes que... Warren Buffett dijo que si le daban $25, por si por $25 dijese que podía comprar todo el Bitcoin, no lo compraría. ¿Sí? Y Charlie Munger decía que vale 0. No eres de su club. Es que una cosa es qué valor puede tener un Bitcoin. Ellos hablaban del Bitcoin en particular. Sí. Yo creo que sí que tiene un valor. Bueno, el valor está el que lo quiera dar, el valor que le quiera dar la gente. Es que yo no sé ni si el Bitcoin va a ser la criptomoneda que a largo plazo vaya a estar ahí. Sí. Es que es probable que a lo mejor el Bitcoin en 30 años no exista y que sea otra criptomoneda. Sí. Lo que te estoy diciendo es que esto son pasos que se van a ir dando en el mundo de cripto, en el que va a haber nuevos proyectos que aparezcan, mucho más consolidados, que cojan fuerza. A lo mejor el proyecto que de verdad haga o que de verdad coja fuerza en el mundo cripto todavía no se ha creado. Es posible. Al igual que cuando nació Internet, las primeras empresas en el mundo que estaban en Internet. Sí, Google todavía no podía aparecer. Google apareció post 2000. Claro. Ya existía, pero a cotizar. Google o... No, las criptos están muy verdes todavía. O sea, al final, muy verdes. El número de transacciones que pueden tener es muy verde. Yo creo que va a haber cosas interesantes ahí, pero no sé si es que igual nosotros, no. es que igual nosotros no vemos las criptos siendo algo... Pero porque sales mucho de fiesta y trabajamos mucho y entonces, claro... No nos da tiempo a verlo, ¿no? No, algún día moriremos jóvenes. Pero bueno, a ver, no sé, es que... Es mi forma de ver las cosas. Sí, por supuesto. Yo no, claro, es de la forma de alguien que nos ha metido la hostia. No, Pero bueno, oye, que yo me he metido hostias en otro tipo de empresas. Sí. Valaris, esta empresa que se dedicaba a alquilar plataformas petrolíferas en el océano. Y, ojo, oye, que hace 2 años estaba quebrada y ahora... Ahí está. Hasta se puede recuperar el... Igual hasta... Sí. Entonces, oye... Habrá que ver. Hay que ver todo esto y, por ejemplo, en cualquier mercado del petróleo, cuando ha habido crisis gordas del petróleo, el precio del petróleo cayendo muchísimo, lo único que ha hecho ha sido sanear el mercado, que las empresas más fuertes sigan estando ahí, que las que son malas desaparezcan y ya está. Estamos de acuerdo, sí, eso sí. Entonces, pero bueno, no sé, habrá que ver. Pero bueno, de momento, pues yo creo que sí que va a seguir habiendo un mercado... Sí, ¿no? Y oye, igual que las tecnologías. O igual hay que ser value y aprovechar el mercado bajista de las criptos para... Ya, sí, pero ¿cómo haces value ahí en el...? No tienes ni idea. Yo, claro. por eso me cuesta estar invertido en criptomonedas, porque yo no tengo ni idea de cuánto vale. Crea que los proyectos son muy interesantes no quiere decir que quiero invertir en ellos. Es difícil de evaluarlos. No por eso, hay varios. es que literalmente por eso lo único en lo que estamos, bueno, yo sobre todo por mi parte, en lo que estoy invertido en criptomonedas, es en empresas que se dedican a minar criptomonedas. Pero yo sé cuándo puede ser rentable o no una de estas empresas. Sí.
Porque, oye, no sé, no te puedo decir cuánto vale un Bitcoin, pero puedo saber hasta cuánto, no saber, pero, oye, saber hasta cuándo mi empresa, hasta qué valor del Bitcoin mi empresa va a seguir siendo rentable o no. Sí, no, sí, Y, oye, ¿que tiene parte de especulación esa inversión? No te digo que no. Pero menos para mí que invertir en una criptomoneda. No, eso está claro. Pero bueno. Pero igual por el lado romántico debería invertir en criptomonedas. La DeFi. La DeFi en general. Es complicado. Yo no tengo mucha exposición. O sea, casi toda la exposición la tengo nada más como tú en las propias mineras. He aparecido en proyectos, pero yo considero que eso es especulación. O sea, no considero que sea inversión. Eso está claro, sí. No está mal tener parte de tu cartera en especulación, una pequeña parte. Sí, bueno. Sí. Es esto. Bueno, ya hemos hablado de la hostia Maxi. Sí. Y sin alargarnos mucho, claro, hemos tenido un apocalipsis en los últimos... Desde la última vez que hablamos, ha habido las últimas 2 semanas un apocalipsis, digamos, en el mundo. Mira, hemos tenido, a ver, hagamos cronológicamente. Hablamos hace no mucho de la inflación, hace 2 o 3 capítulos de la inflación, que venía muy alta. Augurábamos inflaciones muy elevadas. Llegaron, esas inflaciones muy elevadas siguen estando allí. Los últimos datos de inflación han sido muy elevados. Creo que fue hace 2 o 3 días. ¿Sí? 3 o 4 días, a lo mejor. Esta semana misma salían datos de inflación que me pasabas. Claro, tú estás mucho más atentos a estos datos. Y la verdad que no era inflación, igual era... No recuerdo qué dato me pasabas, me suena que era de inflación. Puede ser, seguramente, sí. Que me pasabas y era preocupante, seguía siendo bastante preocupante. Seguimos con la guerra en Ucrania. En bolsa nos estamos metiendo hostias muy gordas este último. ¿Dónde estamos, no? Claro, oye, hemos hablado de que venía el apocalipsis, queríamos poner aquí el reloj del apocalipsis. Sí, no lo hemos traído, sí. No sé, yo quiero una pequeña recapitulativo de dónde estamos. Recapitulación. Una recapitulación de dónde estamos. Vamos a... Sí. A ver, jodidos. Y lo vamos a poner muy claro. Efectivamente, la inflación, o sea, empezamos, la inflación decían que iba a ser por cuellos de botella. Obviamente la inflación puede ser por cuellos de botella, pero la inflación si te penetra dentro de las expectativas, que básicamente ya lo ha hecho, básicamente está, o sea, ya es una inflación, si tú empiezas a ver, yo había cosas que no considero que fuesen de cuellos de botella solo, porque, por ejemplo, decían, no, es que es una inflación de oferta, ¿no? O sea, hay poca oferta y entonces se demanda más. No. ¿Por qué? Porque cuando tú mirabas, por ejemplo, cómo estaban ejecutándose los principales puertos chinos, ya estaban operando por encima de niveles de prepandemia. Por lo tanto, si estás operando por encima de niveles de prepandemia, los centros logísticos mundiales, algo ahí te está diciendo que quizás la inflación, ¿sabes?, viene por otro lado. Obviamente, si hay alegría y si las cosas penetran, y están penetrando porque en Estados Unidos hubo un montón de ayudas, hubo un montón de drivers muy claros de monetarios, pero en Europa los está viendo ahora, más tarde, porque básicamente han pasado a manos de los gobiernos y los gobiernos lo que han hecho es pues contratar a un montón de gente. O sea, de hecho hay cosas importantes. O sea, había habido gente, me estaba diciendo el otro día un amigo mío que está en Irlanda, que estaba pensando en volverse a España porque todo el mundo le dice que en España todo el mundo tiene trabajo, ¿no? Señales. Parece una locura. Señales. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, si eso no es una señal de... ¿sabes? O sea, está claro. ¿Cuál es el tema? Efectivamente, los bancos centrales la han cagado. Eso lo sabemos. Los bancos centrales tienen que haber subido los tipos bastante tiempo atrás. Ahora mismo, en el punto en el que estamos, en Estados Unidos ya están empezando a descontar y a avisar de que va a haber una recesión. Sí. Básicamente, se van a subir los tipos para provocar una recesión. Claro, es que esta misma semana han subido 0,5, ¿no? Sí. Se habla que la siguiente vuelva a ser 0,5 y espérate que no sea más. No, básicamente tiene que subir, más o menos están hablando que tiene que subir hasta el 2 al 3, entre el 2,5 y el 3.
que es más o menos cuando dicen que es el estable de la economía, según los datos, que no sé quién hace esos datos, esos datos y tal, que eso, por lo visto, es el rango neutral. Pues el rango neutral, haberlo subido directamente un 3 y ya está, ¿sabes? O sea, no tanta historia. Pero bueno, ya se está hablando de que puede haber recesiones. Obviamente, que encima se esté buscando, por supuesto, o sea, básicamente buscas enfriar la economía, problemas que pueden pasar. Eso, vamos a ver primero el lado Estados Unidos. Porque Europa va por otro lado, tiene más problemas. Estados Unidos, básicamente, ¿se puede meter en una recesión? Sí. ¿Es probable que incluso la lleguen a provocar? Sí, porque yo creo que ya ellos están teniendo un escenario de esta inflación. El escenario de esta inflación es el peor. La economía no crece, tienes una inflación elevada, básicamente estás empobreciendo a todo el mundo, es muy jodido. Además hay que pensar una cosa. La inflación se moderará y saldrán aquí nuestros dirigentes a decir, ha bajado porque bajará de un 10 a un 5. Pero eso no significa que los precios bajen, significa que se ralentiza el crecimiento de los precios. Pero esos precios van a seguir subiendo, porque si tú miras los precios los precios de los productores están en un 26, en un 18, o sea, todavía están mucho más altos y siguen creciendo y batiendo las estimaciones. Los productores va a llegar un momento en el que no van a ganar y te lo van subiendo. Y lo van subiendo, o sea, ya lo estás viendo en el pollo, aquí en este estaba del 4 al 8, o sea, ya casi el doble. O sea, se lo va viendo todo, la ropa, los coches, no hay coches nuevos, te están dando tiempo, intenta hacer una reforma, se está viendo en todo. Eso ya es progresivo y cada vez va a ir penetrando más. Obviamente también se ve en que la gente cambia más de empleo, tal, suben salarios, etcétera, etcétera. Sí, eso ya es otra locura que se está viendo. Entonces, o le metes un frenazo o estás jodido. Entonces ese es el tema en Estados Unidos. Europa ahora empieza, ellos saben también que lo han cagado. ¿Qué sucede? Que tú, si eres Christine Lagarde, yo creo que todos hubiésemos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque tú eres Christine Lagarde, estás ahí y dices, vale, que voy a subir, pego el freno, me cargo a la Unión Europea y paso la historia como la tía que se cargó a la Unión Europea. No, guapo. No te apetece. No, tú quieres que te obliguen. Que eso es lo mismo que hace el gobierno de España. El gobierno de España sabe que tiene que hacer un montón de cosas. Sabe que la llevan cagando 10 años. O 40. Pero en los últimos 10 seguro. Entonces, si la sabes que la estás cagando en los últimos 10 años... Prefieres que te obliguen de fuera, que te digan, exacto, tienes que hacerlo. Y decir, no he sido yo, hago esto porque me lo están pidiendo. Porque no queda Cuando a Zapatero lo obligaron a hacer reformas en 2000 y pico. O un Grecia o un Portugal. Claro. Entonces, yo no lo hago porque yo quiero, sino yo lo hago porque me obligan a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Que todo el mundo, yo creo además hay varias cosas que están muy claras. La primera es, Christine Lagarde ya ha dicho, o sea, ya se sabe que van a subir tipos en verano. Y van a hacer el tapering. El tapering es que el Banco Central deja de comprar bonos. En el momento en el que el Banco Central deje de comprar bonos, tienes dos trenes. Lo primero es que van a subir tipos y el segundo es que, o sea, para que nos hagamos una idea ahora mismo, lo que descuenta el mercado es que los tipos, o sea, los tipos que ahora están a menos 0,50 estén a más 0,20 en diciembre. ¿Vale? Es una subida 0,7 del 100, ¿qué? Es brutal. 7, sí, 100 y pico, 120, sí. Ya. Entonces, eso lo tienes, claro, es una auténtica salvajada. Pero además encima vas a tener un problema y es que si tú no compras bonos de los países del sur, a ver quién los va a comprar. Entonces las primas de riesgo, o sea, prepárense porque vamos a volver a ir a hablar de la prima de riesgo. Claro, ahí el problema gordo que está en todo esto es que cuando deje de comprar bonos el Banco Central Europeo en este caso, lo que va a hacer es disparar las primas de riesgos del país. Sí, no, seguramente inmediatamente, ¿eh? No, pero cuando haya es como si tú básicamente... Habrás dejado el gas encendido, sí, y no habrás puesto la llama. Entonces, sí, y cuando se acerque una chispita... Sí, no, yo te diría que es más como si tú tuvieses eso, el gas siempre encendido, pero el Banco Central Europeo eran unos tíos que venían, abrían la ventana
y con un motor así sacaban un montón de gas. Entonces, bueno, durante un tiempo hasta se volvía a llenar la habitación. Pero claro, en el momento en que se llene la habitación va a llegar un momento en el que cualquier mierda vas a encender la luz y a tomar por culo. Entonces, pasará y no será así. Pasará primero con Italia, pasará primero con España o con Grecia otra vez. Puede ser, pero bueno, pero ellos al final... Sí, pero ellos ya han tomado medidas, han saneado en cierto modo... Pero bueno, pero están menos jodidos, pero están jodidos. Posiblemente, o sea, yo si tuviese que apostar, apostaría por España, porque han sido los que peor se han comportado en la pandemia, los que peor... O sea, tú cuando ves un montón de cosas dices, coño, es que el peor... Bueno, a veces nos sorprendemos, ¿no? Pero... Entonces, esos son los dos drivers importantes que hay. Luego encima tienes todo el tema de la guerra. Que además, la guerra se esperaba que fuese un disruptor positivo para los bancos centrales. O sea, me refiero, una excusa cojonuda para coger y decir, como hay guerra, volvemos a regar todo. Pero ya no se atreven, porque son conscientes, porque ellos siguen diciendo que para 2023 la inflación estará en un 3. Pero es que yo creo que no se lo creen. Porque si no, porque si va a estar en un 3, ¿tú para qué vas a tomar medidas? Es como si yo te digo, Gael, estoy de puta madre, el médico me ha dicho que estoy de la hostia, pero voy a empezar a tomar vitaminas, voy a hacer 3 horas más de ejercicio al día, me voy a quitar todas las carnes rojas y voy a empezar a tomar el sol 15 minutos al día. Miguel, ¿qué pasa? ¿Para qué? O sea, hay 3 horas al día, tal, si ya estás haciendo una obra de ejercicio y ya te dicen que estás muy bien, que estás cojonudo, entonces ¿por qué? Entonces algo hay ahí. Entonces, ¿qué sucede? Además, para mí hay una cosa que me preocupa, y lo estabas diciendo tú también, y lo hablábamos y hablas con la gente, y gente metida en banca y mercados, y todo el mundo, nadie espera que los tipos suban demasiado. Ojo, porque normalmente... Cuando tú no ajustas tus expectativas, cuando se ajustan las expectativas, bien, pero cuando no se ajusta... Ya, es curioso lo que puede pasar. En Europa yo creo que la situación es... Porque Estados Unidos cogerá, meterá el hachazo, se meterá toda una hostia, y serán los primeros en reconstruir, los primeros en salir, y los primeros en estar bien. Es lo que siempre pasa. Pero Europa tiene además un problema muy de fondo, y un problema yo creo que lo gordo además está que Alemania tiene una hostia por meterse, por el tema del gas, por el tema de Rusia. Sí. Hay que ver cómo quieren reaccionar a ello. Además, a mí una de las cosas que me preocupa es que todavía no están llegando a decir, oye, tema energético, sí están diciendo que están solucionando, que están llegando a, oye, pues vamos a construir centrales de regasificación para poder traer el gas de fuera, etc. Hay que ver durante cuánto tiempo la energía va a estar marcada. Claro, es que la que ha sostenido los países que han sostenido Europa es principalmente Alemania, y bueno, pues ahí hay países del norte como puede ser Países Bajos, etc. Pero Países Bajos no puede sostener Europa, es un país muy pequeño. Sí. Y claro, si un país que es el que sostén se va a meter en una hostia gorda, sí, y tampoco está tomando ciertas políticas que a lo mejor debería decir, oye chicos, nos ponemos a construir centrales nucleares como a mansalva, que sí, que va a tardar sus años, pero al menos ya estoy dando una solución y estás dando una estabilidad a futuro. Pues no están ni a eso, están de, bueno, pues seguimos con el gas, habrá que ver durante cuánto tiempo, porque si te tienes que traer el gas desde Qatar o desde Estados Unidos o tal, sí. Oye, y es que en Estados Unidos tampoco están metiendo un capex muy importante en aumentar la producción de petróleo o de tal. Sí. No, y además es que esas cosas no son a un año vista. O sea, aunque tú mañana te pusieses y hicieses todo, no haces de repente, no multiplicas la producción por 2. O sea, básicamente, o mandas todo a una recesión, y luego lo que tú dices, que es importante, la recesión de 2008 y hasta 2012, una vez que capitalizaron sus bancos, que estaban bastante jodidos los alemanes, Alemania tenía mucho músculo para tirar al resto de Europa. Básicamente sí, ha llegado tirando todos estos años del todo el sur. Pero Alemania es un país que tiene mucho músculo porque tiene una industria muy grande, entre otras cosas. Sí. Y la industria alemana... Sí, todo valor añadido. Claro, pero si tiene unos costes energéticos muy elevados... Ah, no, esos están perdidos.
cojones, Alemania, ¿qué tiene? Tiene un montón de empresas químicas, ¿cómo se llama esto? Farmacéuticas que necesitan mucha energía. Sí. Las empresas de construcción automovilísticas. Sí. Hostia. Para una BMW, una Audi, una Mercedes... Está claro. O sea, yo no sé por dónde va a salir esto. Pero pinta mal. Y Alemania acabará saliendo y Alemania tendrá sus palancas para acabar estando bien Alemania. Sí, pero a ver, la gran pregunta, y no la vamos a contestar, la vamos a dejar para el siguiente. Para mí, la gran pregunta es, ¿aguantará Europa? Y cuando me refiero a Europa es la Unión Europea, y aguantará Europa en su conjunto lo que viene, o se va a tambalear tanto que os sueltan lastre, o se separa alguno, o sea, ¿aguantará como la conocemos hasta ahora? Pero yo no lo contestaría ahora, porque nos vamos a extender 3 horas más con esto. Yo creo que una pincelada. Yo creo que va a depender de los populismos. Yo creo que ni eso, fíjate. Yo creo que si no explotan mucho los populismos... Y te voy a poner un ejemplo de por qué no es fíjate lo de los populismos. Suecia, país donde los haya, tal, no sé qué, el buenismo, etcétera, etcétera, su presidenta, o presidente, porque el otro día me corrigieron, me dijeron que es señora presidente, bueno, no sé, me da igual. El caso es que es de izquierdas, que es socialista, dice que no quiere inmigrantes, porque se les ha disparado el crimen y tal. Estamos hablando, la socialista, no la de Suecia, Big Again, o sea, no los de extrema derecha ni los de extrema izquierda, o sea, no los populismos. Se supone que es como si mañana aquí Pedro Sánchez saliese diciendo eso. Ojo, que hay drivers mucho más importantes al final que no dependen tanto de los populismos. O sea, estamos todos mirando los populismos y a veces la realidad te golpea tanto que no puedes frenar. Me encanta esta conclusión, Leo. Bueno, pues ahí lo dejamos, yo no digo nada más. Pues nada, hasta aquí todo. Como siempre, solamente nos hayamos pasado un montón. No sé ni qué hora es, ni cuánto tiempo hemos hablado. Gracias por tu tiempo, Dios. Nada, a ti también, Gael. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Gracias a todos. Sabéis que nos podéis escribir. Hasta luego.